12 mujeres extraordinarias de John MacArthur. 3 Rahab, una horrible vida redimida. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo 1, 5 y 6. Cuando recién aparece Rahab en el relato bíblico, es una personalidad sin nada que destacar. En efecto, es presentada como una ramera que se llamaba Rahab, Josué 2, 1. Si usted la hubiera conocido antes del gran giro de su vida, la habría descrito de inmediato como alguien sin ninguna esperanza. Era una mujer sin moral, que vivía en una cultura pagana y se dedicaba en forma fanática a todo lo que Dios odia. La cultura misma estaba al borde del juicio. Su largo descenso en el abismo de la corrupción moral y espiritual había sido intencional y ahora era irreversible. Hasta donde sabemos, Rahab había sido una participante voluntaria en el libertinaje típico de su civilización. Se había beneficiado personalmente con el mal que impregnaba a toda esa sociedad. Ahora que Dios había decidido la destrucción total de esa cultura debido a su extrema perversidad, ¿por qué no tendría Rahab que recibir la justa recompensa por su propio pecado? Hasta donde existe registro de su vida, no se señalan en absoluto cualidades sobre su vida que ameritan un trato distinto para ella. Por el contrario, tiene que haber estado en el mismísimo sótano de la jerarquía moral en una cultura gentil, que era tan absolutamente degenerada y tan excesivamente pagana como cualquier sociedad de la historia del mundo. Era una propagandista de la baja moral que vivía del insaciable apetito de una cultura desenfrenada. Es difícil imaginar una candidata menos digna de merecer el honor divino. En Hebreos 11, 31, sin embargo, donde se la identifica como la ramera Rahab, es especialmente destacado su nombre por la grandeza de su fe, e incluso en Mateo 1 aparece en la genealogía de Cristo. ¿Extraordinario? En el caso de Rahab, esa palabra no es más que un eufemismo. Un trasfondo histórico: Rahab vivió en Jericó en la época de Josué. Su casa no estaba en algún callejón del pueblo sino justo sobre la famosa muralla, Josué 2, 15. La pared debe haber sido lo suficientemente espaciosa como para poner sobre ella construcciones, un sendero o una calle. Casi con seguridad esta era una ubicación en la zona comercial más cara. Es justo asumir, entonces, que Rahab disfrutaba de éxito financiero excepcional gracias al comercio que practicaba. Lamentablemente, su comercio era la prostitución. Se vendía con regularidad a los hombres más perversos en esa ya pervertida ciudad. Jericó era parte del reino amorreo, grotescamente violento, depravado y pagano, tanto que Dios mismo lo condenó y ordenó a los israelitas que lo borraran de la faz de la tierra. Deuteronomio 20, 17. A decir verdad, desde hacía largo tiempo, por lo menos desde la época de Abraham, la cultura amorrea era total y maliciosamente corrupta. Ese estilo pecaminoso de vida fue una de las razones por las que Dios concedió esas tierras a Abraham y sus herederos. Deuteronomio 18, 12, Primera de Reyes 21, 26. El Señor había prometido a Abraham que sus descendientes empezarían a poseer esa región tan pronto se eliminara por completo la perversidad de los amorreos. Génesis 15, 16. Ese tiempo había llegado ahora. Aquella nación malvada había llegado al máximo nivel de tolerancia de Dios. Rahab, por lo tanto, representaba el colmo de la vileza de la cultura amorrea, a un punto en que colectivamente habían llenado la medida de la perversidad humana, hasta sus mismos bordes. Toda su vida había estado dedicada a la búsqueda profana de la satisfacción carnal. Su subsistencia dependía por completo del mal. Estaba esclavizada por la más diabólica forma de pasión, y sus pecados la mantenían cautiva de una sociedad monstruosa, marcada por la condena de Dios y la destrucción eterna. Pero la gracia divina la salvó y la liberó de todo eso, arrancándola como una rama del fuego. Este es el escenario histórico para la historia de Rahab. Moisés había muerto, Josué 1, 1 y 2. La generación de israelitas que había salido de Egipto, también. Más de 1 millón de israelitas habían dejado Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Éxodo 12, 37. Debido a la terquedad y a su persistente incredulidad, nadie de más de 20 años entraría a la tierra prometida en Cades Barnea. Una generación entera fue condenada a morir en el desierto sin siquiera vislumbrar la tierra prometida. Hubo, sin embargo, 2 excepciones: Números 14, 30, Josué y Caleb. Ambos habían explorado juntos la tierra prometida, enviados por Moisés regresado entusiasmados con las perspectivas que presentaba la nueva patria de Israel. Ratificaron lo que Dios había dicho sobre esa tierra. Pero cuando los otros 10 exploradores regresaron con un informe opuesto, desalentados y advirtiendo sobre los peligros que tenían por delante, el pueblo de Israel se negó a entrar. Escucharon la incredulidad de los pesimistas más que la promesa de Jehová. De inmediato, la nación entera se amotinó contra Moisés y contra Dios. Números 13 y 14. Fue la gota que colmó el vaso y la razón por la que Israel deambuló durante 40 años. Fue una sentencia divina contra ellos, debido a su incredulidad. Números 14, 30 al 35.
Al final, esa generación completa, excepto los 2 hombres de fe, fue sepultada por aquí y por allá en el desierto, llegando sus restos a ser consumidos por la acción de los elementos. Versículos 32 y 33. 38 años habían pasado desde esa rebelión en Cades Barnea. El libro de Josué comienza con los israelitas situados otra vez en el umbral de Canaán, ahora cerca de Sittim. Josué 2, 1 y 3, 1, 11 kilómetros al este del río Jordán y casi al frente de Jericó. Josué había sido nombrado como jefe de la nación en lugar de Moisés. En Josué 1, el Señor le refuerza el valor y renueva las promesas para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Al fin, el día esperado por esta generación durante toda su vida estaba allí. Sabiamente, tal cual como Moisés lo había hecho antes, Josué envía espías para recoger información militar y estratégica sobre qué había más allá del Jordán. Esta vez, sin embargo, Josué envió solamente a 2 hombres, diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó. 2, 1. La escritura dice simplemente, ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab, y posaron allí. Josué 2, 1. Así, Rab es la primera persona que la escritura nos presenta en la tierra prometida. Por la providencia generosa de Dios, ella sería uno de los ejes del triunfo militar de Israel. Toda su vida, su carrera y su futuro cambiarían por su encuentro inesperado con los 2 espías. Esta es una increíble confluencia de fuerzas para bien. Por una parte, una mujer pagana, solitaria, cuya vida hasta ahora no tenía nada de heroico, y por otra, una nación entera de refugiados itinerantes, que habían vivido 40 años bajo la amonestación de Dios debido a la desobediencia de sus padres. Pero la colaboración de Rahab con los espías fue el comienzo de la caída de Jericó. La derrota de Jericó fue la primera conquista dramática en una de las más grandes historias de campañas militares. Un acto inesperado de generosidad. Josué 2, 1 al 7 relata así lo ocurrido. Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab, y posaron allí. Fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab, saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Josué deliberadamente mantuvo en secreto el trabajo de los espías. Al parecer, ni siquiera los israelitas oyeron hablar de esta misión. Los exploradores tenían que reportarse a Josué, no a toda la nación. Versículos 23 y 24. Josué no quería su opinión para que el pueblo discutiera si cruzaba el Jordán o retrocedían por miedo. No cometería ese error otra vez. En opinión general, Israel había llegado ya a un camino sin salida y esto les había costado casi 40 años. Josué estaba asumiendo la función de un comandante decidido. Evaluaría el informe de los espías personalmente y decidiría, con la ayuda del Señor, no con un voto del pueblo, la forma en que sus ejércitos procederían. Jericó estaba en una ubicación estratégica, en el comienzo de 2 rutas principales de las montañas circundantes. La del suroeste llevaba a Jerusalén, la del noroeste a Jai y más allá, a Betel. La conquista de Jericó le daría a Israel un importante punto de apoyo para poner el pie en toda la tierra prometida. No les preocupaba que Jericó estuviera fuertemente fortificada. La tarea de los espías era evaluar esas fortificaciones e informar a Josué. Muy probable, los espías comenzaron su trabajo secreto poco antes del anochecer. El río Jordán está a unos 12 kilómetros en dirección oeste. Una rápida caminata de 2 horas los llevaría a la ribera. Había vados en las cercanías, versículo 7, donde el agua corría en sus niveles más altos y más bajos. Los hombres podían cruzar a nado o caminando. De ahí tenían 12 kilómetros a pie hasta Jericó, incluso si se hubieran mojado al cruzar el río. Esto les daría tiempo más que suficiente para estar secos a la llegada. Entonces entrarían a la ciudad amurallada por cualquier medio y buscarían dónde permanecer en la noche sin despertar sospechas. Jericó era una ciudad grande y los visitantes iban y venían todo el tiempo. Los espías se las arreglaron para subir a la ciudad, antes que cerraran las puertas en la noche. Versículo 5. La escritura no dice cómo entraron. Suponemos que fueron capaces de encontrar una manera sin mayor dificultad. Quizás simplemente, se mezclaron con otros viajeros en la hora de mayor movimiento. Una vez dentro, el lugar ideal para el alojamiento sería una posada o una casa sobre la pared misma. Desde allí podían evaluar las defensas de la ciudad. Una buena manera de evitar despertar sospechas, o atraer excesiva atención, sería encontrar un distrito sórdido donde todos comprenderían la necesidad de la discreción.
Su búsqueda los condujo a Raab, una ramera, que era lo suficientemente próspera como para tener una casa en un sitio privilegiado sobre los muros. Tanto ella como su casa probablemente eran muy conocidas en Jericó. Había aquí una situación ideal para los espías. Es muy probable que les abriera la puerta sin preguntar quiénes eran. En su negocio, era esencial la confidencia. Debe haberles dado la bienvenida e invitado a entrar rápidamente, tal como lo hacía con todos sus clientes. Por cierto, los israelitas espías no sacaron ventaja de estos propósitos inmorales. Quizás fue eso mismo lo primero que ganó su confianza. No estaban obviamente ahí para usarla o abusar de ella, algo muy diferente de todos los hombres con quienes trataba. Eran serios y estaban sobrios y no parecieron asustarla. Presumiendo que la trataron con mucha dignidad y respeto mientras hacían un reconocimiento cuidadoso. Sin duda le explicaron quiénes eran, y es casi seguro que le habrán dicho algo sobre Jehová. Por sobre cualquier otro interés, ellos continuaron con su tarea, quizás haciendo mediciones de la muralla y registrando detalles sobre las almenas y el panorama que se apreciaba desde allí. La casa de Raab era perfecta para sus propósitos. El puesto permitía mirar de cerca la muralla, que era la defensa principal de la ciudad. Pero la ubicación también hacía posible una rápida huida si era necesario. Por supuesto, las paredes de las ciudades eran diseñadas para alejar a los intrusos. Pero una persona sobre la pared, con una larga soga podía salir fácilmente. Por la providencia suprema de Dios, todo lo que ellos necesitaban estaba allí también. Por los designios soberanos de Dios, el corazón de Raab estaba listo para creer en Jehová. De alguna manera, se supo de la presencia de los espías tan pronto como entraron en la casa de Raab. Todos en Jericó sabían, por supuesto, que el pueblo israelita entero estaba acampando al otro lado del río, a distancia de una caminata. Todos en Jericó habían oído de la huida del poder del faraón a través del Mar Rojo y la muerte del ejército egipcio. Versículo 10. La historia del andar errante en el desierto era también conocida en la región. Raab misma les dijo a los espías que todos los habitantes de la región estaban temerosos debido a lo que habían escuchado sobre el trato de Dios con Israel. Sus palabras fueron: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 11. Sin embargo, aparte de Raab, la gente de Jericó no parecía estar lo suficientemente temerosa del poder de Jehová o del poderío militar de Israel. A lo mejor los relatos acerca de los 40 años de vagar sin destino habían terminado por contrapesar el miedo de los cananeos respecto de la capacidad militar de ese pueblo. Cualquiera fuera la razón para su autocomplacencia, los residentes de Jericó estaban obviamente demasiado confiados en la seguridad de su fortaleza amurallada. De todas maneras, se mantenían en guardia respecto de los intrusos, habiéndose dado órdenes estrictas de informar al rey sobre cualquier movimiento sospechoso. El rey funcionaba de la misma manera que un alcalde, pero tenía el control militar. Por lo tanto, había que notificarle si se descubría a los intrusos. Es posible que alguien a quien los espías preguntaron por las direcciones dio la voz de alerta. O centinelas ubicados cerca de la casa de Raab, los hayan visto, reconociéndolos como israelitas por su vestuario. Como quiera que sea, su presencia fue rápidamente reportada al rey de Jericó. La información incluía los detalles exactos respecto de dónde habían ido, de manera que el rey envió mensajeros a la casa de Raab. Aquí es donde Raab nos sorprende completamente. Recuerde, ella se ganaba la vida vendiéndose para propósitos malvados. Es posible que se hubiera hecho acreedora a una buena recompensa si entregaba a los espías. Pero no lo hizo. Es más, los ocultó. Dio una información falsa a los soldados salvándoles así la vida, aunque eso la expuso a un alto riesgo. Obviamente, los representantes del rey sabían que los espías habían estado en su casa. Cuando fueron incapaces de encontrar alguna evidencia de que los hombres habían dejado la ciudad realmente, lo más probable es que volvieron a interrogar a Raab. Ella puso su propia vida en peligro para proteger a estos extranjeros. Su repentina expresión de fe, por lo tanto, no solo es inesperada, sino que parece correr en sentido contrario al instinto que por lo general motivaría a una mujer como ella. Las acciones de Raab para proteger a los espías envolvían una mentira. ¿Fue eso justificado? Al elogiarla por su fe, la escritura también excusa sus métodos. Personas correctas han argumentado sobre esa pregunta desde los comienzos de la historia rabínica. Enfrentémoslo. No es una pregunta fácil. La escritura dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12, 22. Dios mismo no puede mentir. Tito 1, 2, Números 23, 19, Primera de Samuel 15, 29, y, por lo tanto, Él no puede condonar o autorizar una mentira. Algunos han tratado de argumentar que debido a las circunstancias, esto no fue, técnicamente, una mentira sino una treta militar, una estratagema legítima diseñada para engañar o burlar al enemigo en la guerra. Otros argumentan que incluso la mentira es aceptable si el motivo es un bien superior. Tal acercamiento situado a la ética está lleno de problemas muy serios.
No veo la necesidad de justificar la mentira de Rahab. ¿Era necesario para un bien mayor? Por cierto que no. También Sadrach, Mesach y Abednego podrían haberse librado del castigo mintiendo, y haber sostenido convincentemente que era por un bien mayor. Pero no hay bien más grande que la verdad, y la causa de la verdad nunca puede ser puesta al servicio de la mentira. Sadrach y sus amigos dijeron la verdad en realidad, usaron la oportunidad para glorificar el nombre de Dios y Dios fue capaz de salvarlos incluso del horno. Sin duda que él podía salvar a Rahab y a los espías sin necesidad de una mentira. Pero, ese no es el punto en la historia de Rahab. No hay necesidad de una inteligente racionalización para justificar su mentira. La escritura nunca elogia la mentira. Rahab no es aplaudida por su ética. Rahab es un ejemplo positivo de fe. En ese momento, su fe recién nacía, débil, y con necesidad de nutrientes y de crecimiento. Sus conocimientos de Jehová eran escasos. En Josué 2, 9 al 11 ella deja en claro que algo sabía sobre él, habiendo desarrollado un agudo interés en Jehová como producto de las historias sobre el escape de Israel desde Egipto. Pero es probable que, antes de esa noche, no haya conocido a un verdadero adorador de Jehová, muy posiblemente no tenía conocimiento del valor que él asignaba a la verdad. Mientras tanto, ella era un producto de una cultura corrupta donde la ética era prácticamente inexistente. En su sociedad y especialmente en su profesión mentir era un estilo de vida. La manera como respondió es justo la que podríamos esperar de un nuevo creyente bajo estas circunstancias. El punto es que esa fe de Rahab, aún sin desarrollo, inmediatamente dio frutos de acción. Recibió a los espías en paz, Hebreos 11, 31, quiere decir que no solo los escondió sino que también abrazó implícitamente su causa. De este modo confió todo su futuro al Dios de ellos. Y la prueba de su fe no fue la mentira que dijo, sino el hecho que recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, Santiago 2, 25, cuando podría haberlos delatado por dinero. La mentira no es lo que hizo que su acción fuera loable. Fue que renunció a una recompensa fácil, se puso en peligro, y se jugó el todo por el Dios de Israel. Nada sino la fe podría haber hecho un tan dramático e instantáneo cambio en el carácter de tal mujer. Obviamente, había desarrollado una gran curiosidad acerca de Jehová por las historias sobre su trato con Israel. Ahora que ella había conocido a personas de carne y hueso que le conocían y le adoraban, estaba lista para involucrarse del todo con ellos. Una asombrosa expresión de fe, la rapidez mental de Rahab salvó a los espías. El relato sugiere que ella ocultó rápidamente a los hombres después que los mensajeros del rey llamaron a su puerta y preguntaron por los espías. Escuchó el pedido, entonces tomó a los dos hombres y los escondió, antes de dar una respuesta, Josué 2, 3 y 4. La velocidad e ingeniosidad de su plan para esconderlos, sugiere que tenía experiencia en este tipo de situaciones. Aparentemente, los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, versículo 6, estaban allí con ese propósito, en caso que una esposa celosa viniera en busca de uno de sus clientes. Rahab mantenía también una larga cuerda, versículo 15. No hay duda que en el pasado había organizado escapes similares, aunque por razones diferentes. Esta vez el escondite sirvió para un propósito alto y santo. Presumiblemente, los mensajeros del rey registraron la casa y al no encontrar lo que buscaban se lanzaron tras el rastro falso que los llevó hasta los vados del Jordán. Después que no había dudas que los mensajeros del rey se habían ido, Rahab volvió al terrado para hablar con los espías. Les dio un testimonio explícito de la fe que la motivó. He aquí el relato bíblico, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Josué 2, 8 al 15, énfasis del autor. Nótese que la fe de Rahab estuvo acompañada por el temor. No hay nada malo en eso. Sin duda, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Salmo 111, 10. En el caso de Rahab, el temor fue en parte lo que motivó su fe. Ella había escuchado poderosas evidencias de la supremacía del Señor sobre Egipto. Había comprendido que era el poder del Señor, no la destreza militar, lo que había triunfado sobre Sehón y Og, dos temibles reyes amorreos, Josué 2, 10.
probablemente por los relatos de los 40 años en el desierto, comprendía algo de la autoridad soberana de Jehová sobre Israel. El suyo era un tipo de temor sano. Se había convencido que Jehová era el verdadero Dios. El salmista escribió, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, Salmo 145, 6. Esa es, precisamente, la clase de testimonio que trajo a Rahab a la fe. Los espías hicieron un juramento de tratarla con bondad cuando conquistaran su ciudad. Pero le pusieron una condición: ella debía colgar un cordón escarlata desde la ventana por donde los dejó bajar. Josué 2, 17 y 18. Esto señalaría su casa a la vista de todo Israel y nadie del interior sería sacado de allí cuando Jericó cayera. La palabra hebrea para cordón del versículo 18 es diferente a cuerda del versículo 15. Este cordón sería una cinta de hilos brillantes de colores usada con fines decorativos. El color la haría fácilmente visible desde abajo del muro. Tanto su apariencia, como su función, evocaba la señal carmesí de la sangre salpicada sobre los dinteles de las puertas en la primera Pascua. Muchos comentaristas creen que el color escarlata es también un deliberado símbolo que tipifica la sangre del Cordero Pascual. Quizás lo sea. Por cierto, se alza como símbolo exacto de la sangre de Cristo que aleja la ira de Dios. Desde la perspectiva de Rahab, sin embargo, el significado del cordón escarlata no tenía nada de arcano ni de místico. Solo se trataba de un buen distintivo puesto para marcar su ventana discretamente, de modo que su vivienda se distinguiera con facilidad del resto de las casas en Jericó. Después de hacer un acuerdo solemne de proteger la familia de Rahab y sellar su promesa con un juramento, versículo 17 al 20, los espías descendieron al amparo de la oscuridad por medio de la soga hacia el valle fuera de las murallas de Jericó. Rahab les había aconsejado que se escondieran en las montañas durante 3 días hasta que el rey cesara la búsqueda, versículo 16, y así lo hicieron. La escritura dice, caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron, versículo 22. Cuando los hombres regresaron donde Josué, su informe, contrastaba del todo con la información que los 10 espías incrédulos habían traído a Moisés hacía casi 40 años. Exactamente, era lo que Josué esperaba escuchar: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Versículo 24. Un legado perdurable, para mucha gente, la victoria milagrosa de Israel sobre Jericó es un relato familiar. Es una ilustración clásica de cómo siempre se obtiene el triunfo espiritual. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Dios no trabaja exclusivamente por medio de milagros. A decir verdad, no son frecuentes cuando Él dispone que medios normales cumplan sus propósitos. Pocas batallas militares de Israel fueron ganadas solo por la intervención milagrosa de Dios. Los ejércitos de Israel tuvieron que luchar. Pero de la misma manera, ninguna de sus batallas habría terminado en triunfo sin el poder del Señor. En este caso, Dios intervino resueltamente de una manera tan clara, que no dejó dudas a nadie en Canaán, que estaba luchando por Israel. Él demolió las enormes murallas de Jericó sin ningún recurso militar. Esto no fue un sismo casual. Para demostrarlo, Dios hizo a los israelitas marchar alrededor de la ciudad con el arca del pacto, una vez al día, por 6 días consecutivos. Josué 6. En el 7º día, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces, hicieron sonar el cuerno de un carnero y gritaron. En un instante, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Josué 6, 20. Todo, excepto una parte de la muralla. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 22 y 23. El autor de Josué, probablemente Josué mismo, agrega, habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Versículo 25. Rahab es un ejemplo hermoso del poder transformador de la fe. Aunque tenía mínimas ventajas espirituales y pocos conocimientos de la verdad, su corazón estaba entregado a Jehová, arriesgó su vida, dejó de comportarse en una manera que no honraba a Dios, y se alejó de todos los que no fueran miembros de su familia más cercana, a los que trajo a la comunidad del pueblo de Dios junto con ella. De ese día en adelante, vivió una clase de vida totalmente diferente, como un verdadero héroe de la fe. En Hebreos 11, tiene un lugar de honor al lado de algunos nombres notables en esa gran nube de testigos, que atestigua del poder salvador de la fe. Después de la descripción de la caída de Jericó en Josué 6, a Rahab no se la vuelve a mencionar por nombre en el Antiguo Testamento. Por supuesto, cuando Josué notó que Rahab todavía vivía en Israel, probablemente habían pasado muchos años de la destrucción de Jericó. Al parecer, ella vivió su vida en silenciosa dignidad y gracia en medio del pueblo de Dios. Había cambiado completamente de la clase de mujer que había sido una vez.
Fue, y todavía lo es, un símbolo viviente del efecto transformador de la fe que salva. Ese es el mensaje principal de su vida. De hecho, cuando nos volvemos a encontrar con Rahab en las páginas de la Escritura, es en el Nuevo Testamento. Su nombre es mencionado allí 3 veces. 2 pasajes la honran por su fe extraordinaria, Hebreos 11, 31, Santiago 2, 25. Se la presenta como un ejemplo de la fe tanto para hombres como para mujeres. Santiago, en particular, cita su caso para mostrar que la fe produce acción efectivamente. La fe de Rahab no permaneció aletargada mucho tiempo. Recuerde, fue solamente después que ella escondió a los espías que les expresó su creencia de que Jehová era el único Dios verdadero. Su fe se vio en el fruto de sus obras antes de que tuviera siquiera la oportunidad de expresarlo con sus labios. Santiago dice que la fe genuina siempre es activa y productiva como esta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 26. La fe de Rahab podía estar de cualquier modo, menos muerta. Sin embargo, lo más asombroso en el caso de Rahab, es que aparece en el primer párrafo, de la primera página del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Mateo comienza el relato de la vida de Cristo con una larga genealogía trazando una línea del linaje completo de Jesús desde la época de Abraham. El objetivo de Mateo es demostrar por el linaje de Jesús que él calificaba para ser la simiente prometida de Abraham, y que era también el legítimo heredero al trono de David. Allí, en la lista de los antepasados de Jesús encontramos inesperadamente el nombre de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Mateo 1, 5. Es muy inusual que las mujeres sean nombradas en alguna genealogía hebrea. Nótese que el registro de los descendientes de Adán en Génesis 5 omite cualquier referencia a sus hijas. Sin embargo, Mateo menciona a 5 mujeres, y todas son personas notables. Tamar, 1, 3, Rahab, versículo 5, Ruth, versículo 5, Betsabé, versículo 6, y María, versículo 16. Al menos 3 de ellas eran gentiles. 3 de ellas fueron deshonradas debido a su propio pecado. A decir verdad, cada una, por diversas razones, sabían lo que era ser paria y tener mala fama o algún estigma asociado a su reputación. Tamar era una mujer cananea cuyo marido se había muerto dejándola sin hijos. Posó como prostituta y sedujo a su propio suegro, Judá, con el fin de tener un hijo. Es muy interesante que un hilo escarlata cumpla también una función en la historia trágica de la vida de Tamar, Génesis 38, 13 al 30. Rahab, a quien ya conocemos, incluyendo la vergüenza de su sórdido pasado. Ruth, a quien pronto conoceremos, era de la nación moabita, un pueblo generalmente despreciado en Israel. Ruth 1, 3. Betsabé, a quien Mateo se refiere simplemente como la esposa de Urías sin nombrarla, comete adulterio con el rey David. Segunda de Samuel 11. María, por supuesto, llevó la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio. Colectivamente, ellas ilustran cómo Dios es capaz de hacer que todas las cosas obren para bien. Desde una perspectiva humana, toda la genealogía estaba matizada con parias y ejemplos de fracaso. Las mujeres, en particular, subrayan la forma en que el escándalo coloreó gran parte de la línea Mes estaba llena de extranjeras, marginadas y aquellas que eran parias por variadas razones. Sin embargo, a pesar de esto, todas encontraron un lugar en el plan de Dios para traer a su hijo al mundo. El motivo del escándalo en el linaje de Cristo no fue ningún accidente. En su encarnación, Cristo voluntariamente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 7. Se hizo un paria y un oprobio público y por nosotros se hizo maldición. Gálatas 3, 13. Aún hasta hoy es piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Primera de Pedro 2, 8. El mensaje del Evangelio es, también, un escándalo público, simple locura y vergüenza para aquellos que se pierden. Pero para aquellos que son salvos, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 18. Entonces, una vez más, al oír esto Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2, 17. Rahab fue la encarnación de esa verdad. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento repetidamente la presenta como un ejemplo vivo del fruto de la fe salvadora. Es un recordatorio viviente que aún el peor de los pecadores puede ser salvado por la gracia divina a través de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8 al 10, énfasis añadido. Rahab fue redimida no a causa de las obras meritorias que hizo. No se ganó el favor de Dios por alguna buena acción. Recuerde, aunque ella hizo lo correcto dando refugio a los espías, estaba moralmente contaminada por la manera en que vivía. Ella mintió, pero no se nos la presenta como un ejemplo del poder del trabajo humano. No es una lección sobre cómo mejorar mediante la autosuperación. Es un recordatorio que Dios por su gracia puede redimir incluso la vida más horrible. Algunos de los rabinos de un tiempo antes de la época de Jesús se avergonzaron porque una mujer con el trasfondo de Rahab había sido protegida de la destrucción de Jericó y traída a Israel como un prosélito.
propusieron una diferente interpretación de la palabra hebrea ramera que aparece en Josué 2, 1, también 6, 17 y 25. El término hebreo es similar a una palabra que significa alimentar, decían, agregando que quizás Rab era realmente una posadera, o una anfitriona. El problema es que la palabra hebrea solo puede significar una cosa, ramera. Tal fue, durante siglos, la forma de entender este pasaje. De hecho, no hay ninguna ambigüedad en la Septuaginta, una antigua traducción griega del Antiguo Testamento que se remonta al segundo siglo antes de Cristo, o en los textos griegos de Hebreos 11, 31 y Santiago 2, 25. La palabra griega que se usa para describir a Rahab es porne, que quiere decir ramera. Nótese que el término viene de la misma raíz para la palabra pornografía, que tiene similares connotaciones morales. La idea de limpiar el pasado de Rahab fue revivido por algunos clérigos de extrema sensibilidad en la era victoriana. C.H. Spurgeon, el bien conocido predicador bautista de finales del siglo XIX en Londres, replicó, esta mujer no era ninguna simple anfitriona, sino una ramera legítima. Estoy persuadido que nada, sino un espíritu de repugnancia por la gracia liberadora, podría mover alguna vez a cualquier comentarista a negar su pecado. Tenía toda la razón, por supuesto. Quite el estigma del pecado, y estará quitando la necesidad de la gracia. Rahab es extraordinaria precisamente porque recibió gracia extraordinaria. No hay necesidad de reinventar su pasado para tratar de que parezca menos pecadora. El hecho preocupante de lo que fue alguna vez solo magnifica la gloria de la gracia divina, que hizo de ella la extraordinaria mujer que llegó a ser. Esa es, después de todo, la lección de su vida.